Lo que ha pasado la semana pasada y lo que todavía sigue sucediendo con los atentados de París y con las detenciones y gracias a Dios evitar que hayan sucedido nuevos atentados en distintas ciudades de Europa, creo que nos tiene que servir para reflexionar sobre el fracaso de la integración de los emigrantes musulmanes en las naciones del occidente europeo. Cuando esos inmigrantes llegaron a países como Francia, por ejemplo, Inglaterra, Alemania, lo hacían siguiendo aquello que se ha podido llamar, comparándolo con Estados Unidos, el sueño europeo. Ese sueño europeo para estas personas que llegaban de Marruecos, de Argelia, por ejemplo, en el caso de Francia, de Turquía, en el caso de Alemania, de Pakistán, antiguas colonias, en el caso de Inglaterra, este sueño europeo era esencialmente un sueño secularizado, un sueño de dinero. Lo que Europa les ofrecía era una vida mejor. Sin embargo, la realidad es que para la mayoría de esa minoría musulmana inmigrante, ese sueño europeo ha fracasado. Basta con visitar los barrios de ciudades como París, por ejemplo, Saint-Denis, donde se produjo el cerco de la policía a los terroristas que habían participado en el atentado de unos días antes en París, y darse cuenta de que se han convertido en auténticos guetos. Y eso sucede en muchas ciudades europeas. Les ofrecieron dinero y al final ni les han dado dinero, ni ellos han querido o podido integrarse. Están en barriadas marginales viviendo de las sobras de lo que cae, de las migajas que caen del festín de los ricos. Seguramente que con responsabilidad por ambas partes. No me parece que sea justo echarle la culpa a uno o a otro únicamente, pero esta es la realidad. Y en esta multitud, porque son muchísimos, en esta multitud ha cuajado, ha tenido éxito la predicación radical bien del ejército islamista, del Estado Islámico o bien de Al-Qaeda. No todos, por supuesto, los musulmanes son así, y además son más así los de la segunda o tercera generación, nacidos en el propio país, ya en Francia, en Inglaterra, en Alemania, no sus padres o sus abuelos, que son los primeros que llegaron. No todos son así. Solo unos cuantos son radicales extremistas, pero muchos más que ellos, aunque sean aún así minoría, simpatizan con esto. ¿Por qué? Creo que hay que preguntarse el por qué. Ciertamente ahora mismo se está haciendo una política policial que lleva consigo una merma de la libertad para aumentar la seguridad. No queda más remedio. No se puede consentir que la gente vaya por ahí poniendo bombas o ametrallando a los demás por la calle. Pero pensar que se va a solucionar el problema solo con una política policial me parece un gravísimo error. El primer ministro francés ha dicho que es una guerra y es una guerra diferente. Es una guerra diferente porque el enemigo, dice, está fuera, Siria, Irak, pero está también dentro. Efectivamente, está dentro de tus propias ciudades, son tus vecinos, son tus compañeros de trabajo, personas, en algunos casos, aparentemente normales. Esta guerra distinta, esta guerra diferente, no se va a ganar únicamente con las armas tradicionales de la guerra, aunque, repito, hay que hacer frente con la policía a las amenazas terroristas. Hay que ir a la raíz del problema. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué no se ha producido la integración? Repito, probablemente hay una responsabilidad por ambas partes. Pero hay una parte, la parte del occidente que acoge, que lo que ofrece es dinero. Y luego ni siquiera eso se lo da o no se lo da tanto como ellos esperaban. No les ofrece un ideal, no les ofrece una fe, les ofrece un mundo secularizado sin Dios. Es el resultado de la secularización de Europa, es el resultado de la Ilustración, un mundo sin Dios, un mundo que tiene como premisa fundamental que se puede vivir como si Dios no existiera y que se vive mejor como si Dios no existiera. Delante de personas que vienen con su fe, esto es provocador.
no son detalles insignificantes los que marcan algunos de los atentados. Por ejemplo, contra la revista Charlie Hebdo, que es una revista satírica, más satírica con la Iglesia que con el Islam, pero que ataca también al Islam, o contra la discoteca. En el momento en que empiezan los disparos, estaba cantándose una canción que en inglés es Besa al diablo. No estoy justificando nada, en absoluto, nada de esto tiene justificación. Estoy indicando que les han ofrecido un mundo sin Dios a personas que vienen con fe, con su fe, pero que vienen con fe y que por eso desprecian este tipo de sociedad que les acoge, que además ni siquiera les da el dinero que ellos quisieran tener. Por otra parte, quien podía hacerlo, la Iglesia, en esos países precisamente se encuentra también muy secularizada y por lo tanto con poca capacidad de hacer una oferta atractiva desde el punto de vista espiritual a esos que vienen con otra fe y además con una fe muy intensa. Por si fuera poco, esta Iglesia golpeada, esta Iglesia secularizada, esta Iglesia que tiende, por desgracia, a asimilarse al mundo que le rodea, esta Iglesia vive en momentos extraordinariamente difíciles debido a este acoso permanente. Yo creo que este es el punto en el que debemos pararnos para reflexionar. La Ilustración, es decir, el intento de construir un mundo sin Dios, aparentemente ha triunfado desde el punto de vista por lo menos de las mayorías y en determinados países. Aparentemente ha triunfado, pero resulta que aparece ahora esta fuerza poderosa, violenta del Islam radical y cuestiona este mundo sin Dios. Ellos han creído que destruyendo a la Iglesia iban a poder por fin instaurar la Europa atea. Están equivocados. Europa o será cristiana o será musulmana, pero no será atea. Todos estos que están atacando tanto a la Iglesia no se dan cuenta de que les están entregando en bandeja Europa al Islam y además al Islam más radical. Creo que este es el punto en el que hay que reflexionar. Europa, la Europa que conocemos y que queremos, la Europa en la que vivimos, no será atea. O será cristiana o será musulmana. Y los enemigos de la Iglesia tienen que pararse a pensar qué están haciendo cuando viven pendientes de hacer daño a la Iglesia, como si fuera el primer objetivo de su política y de su comportamiento. Aquel aplastad a la infame, refiriéndose a la Iglesia, de Voltaire, termina por volverse contra el que lo pronuncia. Siguen intentando aplastar a la Iglesia, a la que consideran la infame, y la que están regalando Europa a los musulmanes, como si con los musulmanes ellos mismos fueran a vivir mejor. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.